Tengan un buen día, alumnos del tercer año de secundaria. Quien les habla es el profesor Jonathan David Córdoba Morán. Y conmigo van a llevar el curso de gramática. En esta ocasión estoy llegando a sus hogares por este medio del internet. Porque como ustedes ya saben, estamos cumpliendo una cuarentena. Ciertas medidas de seguridad que ha establecido nuestro gobierno. Y nosotros como buenos ciudadanos debemos de cumplir todas las normas establecidas por nuestro presidente. Y lo hacemos para cuidar nuestra salud y de la de los demás. Y sobre todo de aquellas personas que son vulnerables, como son nuestros abuelos. Es por eso de que nosotros debemos de quedarnos en casa y no salir en lo más mínimo. Y como esta pandemia que nos está afectando por medidas de seguridad, nosotros ya no nos podemos saludar como nos hacíamos anteriormente, es decir, antes de que se dé la cuarentena o que salga esta enfermedad del COVID-19. ¿Cómo nos saludábamos nosotros anteriormente? Nosotros nos saludábamos a través de un fuerte apretón de manos, de una palmada en el hombro, de un fuerte abrazo, de un beso en la mejilla. Pero hoy en día, por medidas de seguridad, ya no podemos saludarnos de esa manera. Nos podemos saludar a través de una mirada, a través de una sonrisa, a través de un guiño o con un simple hola. ¿Por qué? Porque esas también son formas de comunicación, ¿cierto? También son formas de comunicación. Es por ello de que en el día de hoy vamos a ver este tema, la comunicación. Si nosotros nos ponemos a recordar y a pensar, ¿qué es la comunicación? Pues vamos a darnos cuenta de que la comunicación es una interacción, ¿cierto? Es una interacción entre quién? Entre un emisor y un receptor. Que en este caso los receptores son ustedes y yo soy el emisor, ¿cierto? Es una interacción entre un emisor y un receptor. Es lo que el emisor pues va a elaborar un mensaje y va a tener que darle a su receptor lo que le quiera comunicar. Todo motivo o aquello o algún fin que quiera transmitirle. Entonces, como ya sabemos que es la comunicación, que es una interacción social entre un emisor y un receptor. Pero para ello nosotros tenemos elementos de la comunicación. Y cuando nosotros hablamos de elementos de la comunicación, pues vamos a tener que recordar nuestros conocimientos súper extra archivásicos, ¿cierto? Y nosotros vamos primero a decir de que tenemos a un emisor y a un receptor. Muy bien, ¿cierto? A un emisor y a un receptor en nuestra comunicación. Un emisor y a un receptor. Ya tengo aquí a mi emisor y ya tengo a mi receptor. Pero ellos se van a tener que comunicar y se van a tener que transmitir. Muy bien, muy bien. Pero ¿a través de qué? Se van a comunicar a través de qué? Podemos decir del habla, de un hola, ¿cierto? De un guiño o de un saludo. Muy bien. Pero eso, ¿cómo se le denomina? ¿Qué elemento de la comunicación es esto? Va a ser el código. Muy bien. Entonces, hasta el momento tenemos a tres elementos de la comunicación. Tenemos al emisor, al receptor y al código. Entonces nosotros vamos a ver quién es el emisor, quién es el receptor y qué es el código. El emisor va a ser el elemento de la comunicación que va a iniciar el proceso comunicativo. Va a iniciar un proceso comunicativo. Y el receptor va a ser la persona que va a recepcionar este mensaje que le ha transmitido el receptor. Pero para que el emisor elabore un mensaje, tiene que tener un código. Entonces, ¿qué es el código? El código viene a ser un conjunto de signos sistematizados que tiene que conocer tanto el emisor y el receptor para que puedan comunicarse. Entonces, una vez de que el emisor ha escogido su código, viene a elaborar ¿qué cosa? Un mensaje. Va a elaborar un
mensaje, ¿cierto? Pero este código que elija el emisor tiene que también conocerlo su receptor para que sea posible el proceso comunicativo. Para que sea posible el proceso comunicativo. Entonces, ya tenemos al siguiente elemento de la comunicación, que es el mensaje. Y si nos ponemos a preguntar qué es el mensaje es todo aquello que quiera transmitir el emisor a un receptor. A un receptor. Entonces, hasta el momento tenemos a estos elementos de la comunicación. Tenemos a un emisor y a un receptor, ¿cierto? Pero ambos hemos dicho de que tanto el emisor como el receptor tienen que manejar el mismo código. Porque si no manejan el mismo código, no pueden lograr un proceso comunicativo. Es como en estos momentos nosotros, ¿cierto? Para lograr entendernos, estamos utilizando el mismo código, que en este caso es nuestro idioma. Ambos hablamos el español. Si yo hablara un idioma diferente al de ustedes, no fuera posible el proceso comunicativo. Entonces, en estos momentos, nuestro proceso comunicativo está que funciona. ¿Por qué? Porque ambos, emisor como receptor, manejamos el mismo código. En este caso es el idioma. Luego de que manejan el mismo código, estamos elaborando un mensaje. Pero este mensaje va a tener que ser emitido por otro elemento de la comunicación, que es el canal. Este mensaje lo emitimos por un canal. Muy bien. El canal es un medio físico, ¿cierto? O virtual, por donde enviamos el mensaje. En este caso, nuestro canal es el Internet, porque a través de ahí estamos enviando este mensaje. Tenemos un canal. Pero luego también tenemos un contexto, ¿cierto? Un contexto. Entonces, un contexto estamos hablando. ¿Y qué será el contexto? Pues muy fácil. El contexto es el lugar donde se da ese proceso comunicativo. Y el contexto sí influye en el mensaje, sí influye muchísimo lo que tiene que ver. Por ejemplo, si es de que estamos nosotros en una cocina y les digo, por favor, pásenme una lima, por el contexto, ustedes me van a pasar la fruta. Pero si nosotros estuviéramos en un taller de mecánica y si les dijera, pásenme una lima, pues ustedes no me van a pasar la fruta, sino me van a pasar la lima de instrumento. Es decir, el contexto va a influir mucho en el proceso comunicativo. Como se dan cuenta, es el lugar donde se da esa comunicación. Y por último, como elemento de la comunicación, nosotros tenemos al referente. Al referente. ¿Y qué es el referente? El referente va a ser el motivo o el asunto del por qué se da el proceso comunicativo. No vayamos a confundir el contexto con el referente, porque son cosas totalmente distintas. El contexto es el lugar donde se da el proceso comunicativo, mientras que el referente es el motivo del por qué se da el proceso comunicativo. Nuestro motivo el día de hoy, o nuestro referente el día de hoy, del por qué estamos teniendo esta comunicación, ¿es cuál cosa? Nuestras actividades académicas, ya no retrasarlas más. Ese es el referente. Por ejemplo, si decimos, Juan saluda a su madre por su cumpleaños. ¿Cuál fue el motivo de que Juan salude a su madre? El motivo es el cumpleaños de su mamá. Entonces, ese cumpleaños viene a ser el referente. El por qué se da inicio a un proceso comunicativo. Ahí tenemos. Entonces, nosotros si repasamos, ya sabemos de que aquí tenemos los elementos de la comunicación. Tenemos un código, un emisor y un receptor. El emisor va a elaborar un mensaje, pero antes de elaborarlo tiene que seleccionar un código que conozca tanto el emisor y su receptor. Luego este mensaje lo va a enviar por medio de un canal, ¿cierto? Ya sea físico o abstracto. Y como proceso comunicativo se va a dar en un ambiente, en un contexto. Pero todo esto va a ocurrir porque hay un referente, porque hay un motivo o porque hay un por qué se tiene que dar un proceso comunicativo. Pero también nosotros tenemos que recordar de que existen dos reglas para que se dé un proceso comunicativo.
La primera regla que se tiene que cumplir es que tanto el emisor como el receptor manejen el mismo código, ¿cierto? Manejen el mismo código. Porque si es de que el emisor y el receptor no manejan el mismo código, pues no va a ser posible un proceso comunicativo. Y la segunda regla tiene que ver con el canal. ¿Por qué tiene que ver con el canal? Porque nos dice de que si el canal no funciona correctamente, no va a ser posible el proceso comunicativo. Porque puede dar la situación de que el emisor y el receptor conozcan el código, conozcan el mismo código. Pero si hay una interferencia en el canal, no va a ser posible el proceso comunicativo. Por ejemplo, si hago una llamada telefónica y hay interferencia en la llamada y no se escucha muy bien, el otro no me oye, por más de que manejemos el mismo idioma o el mismo código, pero porque el canal no está funcionando correctamente, no se da el proceso comunicativo. Entonces, esa es la segunda regla, que el canal debe de funcionar correctamente. Entonces, nosotros cuando hablamos de una comunicación oral, ¿cierto? Siempre se va a tomar como paradigma, es decir, como un modelo a seguir. Como un modelo a seguir cuando hablamos de comunicación. Es por ello de que tenemos las siguientes características cuando hablamos de comunicación. La primera característica de la comunicación nos dice que es interpersonal. ¿Por qué es interpersonal? Porque se da entre dos o más personas. Nos damos cuenta que para que exista un proceso comunicativo tiene que haber dos o más personas. Nosotros no podemos decir de que hay un proceso comunicativo cuando hay una sola persona, porque nosotros como seres humanos necesitamos comunicarnos, socializarnos. Entonces, es interpersonal porque se da entre dos o más personas. La segunda característica nos dice que es bidireccional. ¿Por qué es bidireccional? Porque va de emisor a receptor o viceversa, ¿cierto? Va de emisor a quién? De emisor a receptor. Pero también va viceversa. ¿Por qué? Porque cuando yo envío un mensaje a un emisor, este emisor cuando lo viene, lo recepciona, lo procesa, lo decodifica y este emisor le responde, ¿cierto? Este receptor le responde a su emisor. Entonces va a haber un proceso de ida y vuelta o es un proceso cíclico o también conocido como feedback, ¿cierto? Porque es un proceso cíclico de ida y vuelta, es decir, de ida y de retorno. Ahí viene el proceso cíclico. Cuando nosotros tenemos una conversación, nosotros lanzamos una información y recibimos otra información. Y ahí se está dando un juego de roles a la vez, ¿cierto? De emisor pasó a ser a receptor, de receptor pasó a ser emisor. Ahí viene el proceso cíclico, de ida y vuelta. Luego tenemos que es directa. ¿Por qué es directa? Porque exige la necesaria presencia de los sujetos. Es decir, es directa porque tienen que estar face to face, es decir, cara a cara, ¿quién? El emisor y el receptor. Es intencional. ¿Por qué decimos de que es intencional? Cada vez que nos comunicamos, ¿cierto? Tenemos un propósito o una intención comunicativa que puede ser explícita o implícita. Por eso es intencional, ¿cierto? Vamos a sacar el referente. Si no tenemos nada que comunicar, pues no va a haber una comunicación, lógicamente. Luego tenemos interactiva. ¿Por qué es interactiva? ¿Cierto? Porque nos permite interactuar o influir mutuamente. ¿Cierto? Ahí vemos la interactividad. Pero nosotros también tenemos a los tipos de la comunicación. A los tipos de la comunicación según la forma. Cuando nosotros hablamos de estos tipos de comunicación, según la forma, pues vamos a tener según el canal o contexto, según el código, según el receptor y según el mensaje. Y como nosotros podemos observar, vemos que los tipos de comunicación según la forma y según el canal o contexto tenemos una comunicación directa y una comunicación indirecta. ¿Cuándo nosotros vamos a estar frente a un tipo de comunicación según el canal o contexto en comunicación directa? Nosotros vamos a tener una comunicación directa cuando el emisor y el receptor
comparten el mismo ambiente. Si yo le pregunto, nosotros que estamos siendo elementos de la comunicación en estos momentos, ¿tenemos una comunicación directa? Emisor y ustedes receptores, ¿están compartiendo el mismo ambiente? La respuesta es no. Entonces, no estamos teniendo una comunicación directa. Luego tenemos una comunicación indirecta. Y de seguro que estamos en esta, ¿cierto? Porque usted utiliza un canal técnico. En este caso, nosotros estamos teniendo un canal técnico para podernos comunicar, debido a la cuarentena que estamos cumpliendo. Entonces, estamos en una comunicación indirecta. ¿Por qué? Porque tanto emisor como receptor no estamos compartiendo el mismo ambiente o el mismo contexto. Luego tenemos según el código. Según el código tenemos a la comunicación lingüística y a la comunicación no lingüística. ¿Cuándo va a ser una comunicación lingüística? Una comunicación lingüística, ¿cierto? Se utilizan signos articulados, es decir, la palabra oral o escrita. En este caso nosotros estamos teniendo una comunicación lingüística. Estamos utilizando la palabra oral y escrita. Luego tenemos la comunicación no lingüística. Por ende, utiliza signos no articulados, gestos, sonidos, colores, etc. Cuando no utilizamos nosotros nuestra lengua oral o escrita, y sea de cualquier otra forma en que nos comuniquemos, pues vamos a estar frente a una comunicación no lingüística. Luego tenemos según el receptor. Según el receptor tenemos una comunicación privada y una comunicación pública. ¿Cuándo vamos a estar frente a una comunicación privada o frente a una comunicación pública? Vamos a estar frente a una comunicación privada, ¿cierto? Cuando el emisor conoce y elige a su receptor. Es decir, cuando ustedes quieren comunicar algo, tú llamas a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu amigo o a tu amiga y te comunicas, ¿cierto? Es privada, tú conoces a la persona con quien te vas a comunicar. Pero cuando hablamos de una comunicación pública, no conocemos a esos receptores a los quienes les va a llegar el mensaje. Por ejemplo, ahorita que nosotros estamos viviendo un proceso de cuarentena y todos los días al mediodía sale nuestro presidente de la República a comunicarnos cómo va el avance de la cuarentena. Ahí tenemos un ejemplo de una comunicación pública, porque él se está dirigiendo a la nación, pero no conoce a cada uno de nosotros, ¿cierto? Ahí tenemos una comunicación pública. Luego tenemos según el mensaje. Según el mensaje tenemos una comunicación unidireccional y una comunicación bidireccional. Cuando nosotros hablamos de comunicación unidireccional, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a que no hay un intercambio de mensajes ni de roles. Unidireccional. En este momento, yo estoy teniendo con ustedes una comunicación, según el mensaje, unidireccional, porque el único que está que se comunica soy yo, porque ustedes no están presentes en estos momentos. Pero sí, cuando nosotros nos toque interactuar, ¿cierto? Interactuar, ya cuando regresemos a aula, ya no va a ser unidireccional, sino va a ser una bidireccional. ¿Por qué? Porque existe el diálogo e intercambio de roles entre el emisor y el receptor, ¿cierto? Entre el emisor y el receptor. Espero que les haya gustado la explicación de la clase del tema del día de hoy y les voy a juntar al video un link o un enlace en donde van a encontrar la actividad de la cual ustedes deben de hacer de acuerdo a la explicación que se les ha dado el día de hoy. Y lo van a enviar a mi correo corporativo que les estoy presentando en estos momentos, que es ycordova@colegioseltriunfo.com.p. A este correo corporativo ustedes van a hacer llegar su actividad de extensión domiciliaria. Y también por ese medio es por donde ustedes me van a consultar cualquier interrogante o duda que les haya generado el día de hoy. Espero que tengan un buen inicio de semana y nos estaremos viendo en nuestro próximo tema. Que les vaya bien.